Una noche oscura, en lo profundo de los bosques de Blackwood, un grupo de amigos decidió desafiar las advertencias de los lugareños y acampar cerca de un claro envuelto en leyendas. Según las historias que corrían por el pueblo, aquel lugar había sido el hogar de una antigua bruja, ejecutada hacía siglos, pero cuyo espíritu jamás había abandonado esos árboles. La bruja, conocida como el Ara, era temida por su poder de controlar las sombras y dominar los secretos más oscuros del bosque. Aunque su cuerpo fue quemado en una hoguera, se decía que su risa aún resonaba entre los troncos retorcidos en las noches más silenciosas, y que quienes se atrevían a invocar su nombre podían sentir un frío indescriptible trepando por su piel. Al caer la noche, los amigos encendieron una fogata y, entre risas, decidieron hacer una broma. Uno de ellos sugirió invocar a Elara. Tom, el más escéptico, se burló de la idea y, sin dudarlo, repitió su nombre 3 veces, como un desafío al miedo que los demás empezaban a sentir. El viento pareció detenerse, los árboles dejaron de susurrar, y el crepitar del fuego fue lo único que rompía el silencio sepulcral. De repente, una rama crujió a lo lejos. Todos se miraron entre sí, tensos, pero intentaron ignorarlo, convencidos de que el ruido solo era producto de su imaginación o algún animal pequeño. Sin embargo, una sombra se movió en el borde del campamento, deslizándose entre los árboles como si los observase. Era imposible decir qué era, pero lo más inquietante era la sensación de que no estaban solos. Las carcajadas que resonaban momentos antes se apagaron, reemplazadas por susurros que no provenían de ninguno de ellos. ¿Escuchan eso?, preguntó Sara, con un tono apenas audible. Todos asintieron en silencio. Los susurros parecían venir de todas partes, en un idioma extraño y gutural. Fue entonces cuando Tom se levantó, fingiendo valentía, y se internó en el bosque, asegurando que solo iba a demostrar que todo era una broma. Minutos pasaron, pero Tom no regresaba. De repente, las ramas comenzaron a agitarse violentamente, y una figura apareció entre los árboles. No era Tom. Era alta, encorvada, y su rostro parecía desdibujarse en la penumbra. Solo unos ojos brillantes y penetrantes sobresalían, observándolos con una intensidad aterradora. Una voz rasposa y antigua, como si surgiera del mismo suelo, rompió el silencio. La figura permanecía inmóvil, y sus ojos, 2 esferas de luz amarillenta, parecían atravesar el alma de cada uno de los amigos. Ninguno se atrevía a moverse, y el aire a su alrededor se sentía denso, casi irrespirable. Sara intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Era como si el miedo mismo hubiera sofocado su voz. La sombra avanzó un paso, su forma aún difusa, pero lo suficiente como para distinguir un manto raído y largas manos huesudas que colgaban como ramas muertas. De repente, de su boca, brotó una risa seca, quebrada, como si hacía siglos no hubiera tenido la necesidad de reír. «Tom, no regresará», susurró la figura, con una voz que hacía eco en sus mentes. El corazón de todos dio un vuelco. A lo lejos, el viento traía consigo un leve murmullo, casi como si alguien o algo estuviera llamando desde el fondo del bosque. Emma, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente encontró el valor para hablar. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?». La respuesta fue inmediata, como si la criatura hubiera estado esperando aquella pregunta. «Soy lo que invocaron, lo que siempre ha estado aquí. Ustedes son los que han cruzado el umbral». En ese instante, un grito desgarrador atravesó el silencio. Provenía de lo profundo del bosque. Era Tom, pero su voz no sonaba humana. Parecía distorsionada, llena de dolor y terror. Todos miraron hacia el origen del grito, pero sabían que si iban tras él, podrían no regresar. La figura dio otro paso, acercándose lentamente, con una calma inquietante. A cada paso, la temperatura descendía.
y un escalofrío recorrió las espinas de los presentes. El fuego, que antes ardía con fuerza, comenzó a menguar hasta ser solo brasas humeantes. La oscuridad parecía querer tragárselos. Sin previo aviso, una mano fría como el hielo se cerró sobre el hombro de Sara, tirando de ella hacia atrás. Gritó con todas sus fuerzas, pero cuando los demás se giraron para ayudarla, ya no estaba. Solo quedaban las marcas de dedos en la tierra, como si algo la hubiera arrastrado al bosque sin dejar rastro. Emma comenzó a llorar, incapaz de contener el pánico, mientras Jack y Luke trataban de pensar en alguna salida. La figura, ahora más cercana que nunca, se inclinó hacia ellos y en ese momento pudieron ver su rostro con claridad. Era como una máscara retorcida, una mezcla de piel podrida y sombras. Pero lo más aterrador eran sus ojos, vacíos, como si en ellos se pudiera ver el abismo mismo. «¡El Ara!», murmuró Luke, recordando las leyendas, y de inmediato sintió que su corazón se aceleraba. La bruja. Habían despertado a Elara. «Ustedes han desatado algo que no pueden controlar», dijo la criatura, su voz goteando malicia. «La oscuridad ha reclamado lo que es suyo, y no se detendrá». Un susurro recorrió el aire. La figura se desvaneció por un instante entre las sombras del bosque, pero su risa aún resonaba. De pronto, el fuego se apagó por completo, y el claro se sumió en una oscuridad total. Todo lo que podían escuchar era el eco de pasos que se acercaban desde todas las direcciones, y un coro de voces susurrantes. El bosque estaba sumido en una negrura total. Los pasos y susurros crecían, rodeando a Emma, Jack y Luke por completo. Sabían que estaban siendo cazados, pero el miedo paralizante los mantenía inmóviles, incapaces de actuar. Luke, tratando de tomar control, encendió la linterna de su teléfono, proyectando un rayo de luz débil hacia la oscuridad. El haz de luz solo alcanzó a revelar los árboles más cercanos, pero algo se movía entre ellos. Formas que no parecían humanas, sombras que se deslizaban sin hacer ruido, pero con una presencia tan palpable que sentían el aire cargado a su alrededor. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Jack, agarrando a Emma por el brazo. Emma, aún en estado de shock, asintió temblorosamente, mientras Luke los seguía de cerca. Empezaron a correr por el sendero que creían recordar, aunque en la oscuridad y con la confusión, todo el bosque parecía idéntico, una trampa interminable de árboles y maleza. Mientras corrían, el suelo se sentía cada vez más blando bajo sus pies, como si estuvieran siendo absorbidos por la misma tierra. Luke tropezó, cayendo de rodillas en un charco de barro espeso. Miró hacia abajo y vio algo que lo hizo gritar. Era un esqueleto parcialmente enterrado, sus huesos antiguos y retorcidos, como si hubieran sido víctimas de la bruja siglos atrás. Emma y Jack se detuvieron en seco al escuchar el grito, pero antes de que pudieran ayudarlo, el barro comenzó a moverse, como si tuviera vida propia. Manos esqueléticas emergieron del suelo, aferrándose a Luke con fuerza. Intentó zafarse, pero era inútil. Las manos lo arrastraban lentamente hacia abajo, y su rostro reflejaba puro terror. «¡No lo dejen llevarme!», gritó, sus manos extendidas hacia ellos. Jack corrió hacia él, tratando de tirar de Luke, pero las fuerzas que lo sostenían eran mucho más poderosas de lo que parecía. Emma, con lágrimas corriendo por su rostro, observaba impotente cómo Luke era arrastrado cada vez más profundo en el barro, hasta que solo sus manos sobresalían de la superficie. Luego, un último tirón, y Luke desapareció. «¡No, no, no!», sollozó Emma, mientras Jack la jalaba para que continuara corriendo. No podían quedarse ahí, lo sabían, pero a medida que se adentraban más en el bosque, los susurros a su alrededor se intensificaban. De repente, el bosque se abrió ante ellos, revelando un claro diferente al del campamento. En el centro, una figura alta y esquelética, vestida con un manto negro que parecía desintegrarse con el viento, estaba esperándolos. Era Elara, la bruja.
Sus ojos vacíos brillaban con una luz que no era de este mundo. Pensaron que podían escapar. Zrenia, susurró, su voz resonando en sus mentes como un eco. Jack intentó hablar, pero las palabras murieron en su garganta. Emma cayó de rodillas, sintiendo el peso de una presencia más allá de su comprensión. Era como si toda la oscuridad del bosque estuviera concentrada en esa figura. La bruja levantó una mano, y de inmediato el viento comenzó a girar a su alrededor, formando un torbellino de hojas y polvo. Jack, desesperado, se lanzó hacia el ara con una mezcla de miedo y coraje, pero antes de que pudiera acercarse, fue lanzado hacia atrás con una fuerza invisible, chocando contra un árbol y quedando inconsciente. Emma, sola frente a la bruja, sentía el aire helado penetrando en sus huesos. La risa de el ara, aquella risa seca y maliciosa, volvió a resonar. Todos los que cruzan el umbral pertenecen a la oscuridad, dijo la bruja, inclinándose hacia Emma, cuyos ojos se llenaron de lágrimas. Emma cerró los ojos, esperando lo inevitable, cuando de repente sintió un cambio en el aire. Abrió los ojos lentamente y vio que el ara se había detenido. Algo más estaba sucediendo, algo que ni siquiera la bruja parecía esperar. Y en ese momento, el suelo comenzó a temblar. Las sombras que rodeaban el claro se intensificaron, y un rugido profundo, proveniente de lo más profundo de la tierra, se escuchó a lo lejos.